Eh, Antes de, ¿verdad?, pasar al taller, voy a presentarme, ¿no?, para los que no me conocen, y hablar un poco de cómo llegué aquí, de mi carrera, ¿no? Pues como dije, mi nombre es Sugen San Rodríguez. De hecho, voy a sacar esto del medio desde el principio. Sí, mi nombre es asiático. Mi papá es de ascendencia oriental, por ese nombre. Mi mamá es dominicana. Y ya sacando eso del medio, pues hablemos ya de, de mi carrera, ¿no? Yo estudié en Sagrado Corazón, estudié telecomunicaciones. Bueno, más para atrás porque esto es bien importante. Yo estudié en la Central de Artes Visuales. Allí estudié diseño y artes gráficas, o sea, grabado y serigrafía. De ahí me gradúo, voy a Sagrado, empiezo a estudiar publicidad. Honestamente, el ambiente de la publicidad y yo, pues no somos. Y cambié a telecomunicaciones. Cuando cambio a telecomunicaciones, cojo una clase de sonido. De hecho, yo tuve mucha suerte en Sagrado que me tocaron muy buenos profesores. Y entre ellos, pues, cuando cojo clase de sonido, conozco a Margarita Ponte, que pues más tarde se convierte en mi mentora, o sea, ya se dio cuenta que a mí me interesaba mucho esto. Se convierte en mi mentora, me empecé a entrenar en edición de sonido y automáticamente pasamos, porque realmente en nuestra industria tan pequeña nadie puede vivir nada más de hacer edición de sonido, así que automáticamente voy al set, ¿no? Y empiezo como microfonista. La vida me lleva a irme un tiempo a República Dominicana, aparte que aquí para alguien comenzando no había muchísimo trabajo, ¿no?, y mucho menos en sonido, que era un grupo bien pequeño. Voy a República Dominicana. De hecho, ya empezando, antes de graduarme ya me llamaban, ya había empezado a trabajar en Dominicana, pero este evento me hace quedarme más tiempo en República Dominicana. Dominicana fue una gran escuela para mí, porque esto fue a principios de los 2000 y aprendí, o sea, ahí sigo en sonido, ¿no?, con Franklin Hernández. Hicimos muchísimas películas. Franklin no solamente se convierte en mi mentor de sonido, sino que me enseña a ver el macro del cine, de cómo ay, perdón, el micrófono, no estoy acostumbrado a usar un micrófono en mí. Pues él me enseña a ver el macro del cine y me ayuda a entender cómo apasionarte por el proyecto y meterle y ¿entiendes? Me enseñó otra forma de ver las cosas, no nada más técnica. Aparte de, ¿cómo es? Trabajando con Franklin, pues empiezo a hacer, sigo haciendo edición de sonido allá. La diferencia, que esto es pues yo he llegado a los puntos de mi carrera en mi vida sin querer. Allá, mientras trabajamos edición de sonido, siempre nos pasaba, cuando trabajamos en películas, no en cosas de video, ¿no? Siempre nos pasaba que pues, los editores de allá estaban acostumbrados a editar video y no estaban acostumbrados a trabajar en workflows de celuloide, ¿no?, que pues es distinto. Cuando tú trabajas con workflows de celuloide, tú recibes los dailies en tape, ¿no? Entonces, en Divicam en aquella época. ¿Qué pasa? La película corre, como sabemos, a 24 cuadros. Y ese estándar de tape, o sea, el Divicam, corre a 30. Entonces, había un paso en el medio que es el pull down, o sea, tú le quitas, lo conviertes a 24 y podías editar con Final Cut así, ¿no?, o con el programa que tú usaras. Los editores no hacían esto, entonces era un problema para nosotros porque cuando llegábamos ya a la mezcla, todo estaba fuera de sync. Entonces había que resolver ese problema en una etapa donde ya estábamos casi al final. La cuestión es que un amigo director, que de hecho lo voy a mencionar luego durante la presentación, me dice: Sugen, alguien tiene que aprender a hacer esto porque es que no podemos pasar esto todo el tiempo. Y a mí, como me gusta mucho aprender, para esa época era Final Cut 7, que venía con una utilidad que se llama Cinema Tools, y yo me la aprendo. Cinema Tools lo que hacía era precisamente eso, convertir eso material de dailies de forma, o sea, lo convertía a 24 cuadros para que cuando tú editaras ese offline mantuviera una relación con la película que después se iba a cortar. Entonces lo que pasaba también era que las listas de corte, cuando las hacían mal. Y a veces cortaban, y cuando tú cortas no hay undo. Entonces había que resolver otra cosa. Nada, aprendo esto. Estoy tratando de hacerlo lo más corto posible, ¿no? Pero es que yo creo que cada parte es como que importante. Aprendo esto. Sale la Red One, que fue la primera cámara
yo diría que cambió la forma en cómo se trabaja en el set y la postproducción, más o menos la postproducción. Entonces, lo interesante de la red es que desde siempre ellos se han definido como red digital cinema y realmente es digital cinema, porque incluso ellos le llaman al RAW negativo digital. Y tú tienes que hacer dailies igual porque el pietaje es muy pesado, o sea, el RAW, trátalo como celuloide, ¿entiendes? Tú no lo tocas hasta que vas a colorizar. Y para mí la transición fue natural, porque el workflow era bien parecido. La diferencia es que los dailies ya estaban en 24 cuadros. Nada, la red me lleva al set en otro, ya en otro, ¿cómo se dice? En otra posición, exacto. Ya no como microfonista ni sonidista, ahora voy como una posición nueva, que es el loader digital, ¿verdad? Entonces, el loader automáticamente, como ya con esta nueva tecnología, tener el RAW ahí mismo y tener el pietaje desde que sale de la cámara en alta calidad, pues le permite a los DPs, a los directores de fotografía, alterar allí, ver las posibilidades y lo que tiraron. Entonces, esto convierte al loader, nace una posición que se llama el DIT, el Digital Image Technician. Aparte de bajar la data, esa posición manipula la imagen con el director de fotografía y pues pasa a postproducción. La posición del DIT es bien importante, se ha convertido en una posición clave porque es la relación, o sea, es como el interfase, no se me olvida el micrófono, es el interfase entre el rodaje y la post. O sea, es como el punto medio, es la comunicación entre lo que está pasando en el rodaje y la postproducción, y el laboratorio, editor, etc. Paso a hacer DIT. El DIT brega con color, naturalmente. Sin querer queriendo, como siempre, pues esto naturalmente me lleva a otra posición que es como colorista. Yo tenía ya todo ese equipo de DIT, ¿no? Allí pues, cogía polvo mientras no habían proyectos y hablando con mis amigos de Producciones Cabeza, mi familia de Producciones Cabeza, yo le digo, mira, yo tengo todo este equipo aquí, vamos a colorizar y lo pongo allí y empezamos a hacer cosas. El color es bien curioso porque el color, por más que tú conozcas el programa, por más que tú sepas de teoría, eso es práctica, eso no hay forma, o sea, un colorista con experiencia es el que debe buscar. En fin, ya estoy terminando con la presentación mía. El color me lleva automáticamente a finalizar proyectos. Entonces, y a crear deliverables. Y por eso es que estoy aquí. No fue tan largo, ¿no? Entonces, dicho ya esto, antes de comenzar, quiero hacer unas aclaraciones. Primero, el acercamiento de este taller va a ser un acercamiento técnico a los deliverables. La palabra da trabajo decir. Y en español me enteré que se dice entregables, pero bueno, el último punto va a explicar lo que voy a... En fin, va a ser un acercamiento técnico cuando los dailies incluyen muchas otras cosas legales, o sea, que producción tiene que tener lista. Yo no voy a entrar en esos detalles, me voy a limitar simplemente al aspecto técnico. El taller lo diseñé adaptado a nuestra realidad. Como le explicaba ahorita a Carmen, nosotros a Karen tenemos que hacer nuestras propias cosas. O sea, nosotros tenemos que hacer nuestra propia cámara a veces, editar nuestras propias cosas, de vez en cuando hasta colorizar nuestras propias cosas y hasta mezclarlas. Entonces fue diseñado con ese propósito de que, pues, que podamos defendernos o por lo menos aprender la información esencial para cuando hablemos con postproducción, sabernos defender. Entonces, no podemos hablar de los deliverables sin hablar del proceso completo, porque los deliverables pues, son la etapa final y si no hacemos el proceso completo bien, pues el deliverable lamentablemente no va a quedar bien, ¿no? Como dije, como vamos a hablar de cada proceso, en cada proceso voy a darle una información esencial del mismo. No voy a abundar mucho en cositas porque si no vamos a necesitar en sagrado hacer un taller, como es, una clase de verano o algo. Porque cada proceso es un mundo, ¿no? O sea, y no a la compresión, pues nos perdemos aquí, ¿no? Y la terminología en inglés va a ser inevitable. O sea, en postproducción, esto es Spanglish y hay términos que se traducen rarísimos, así que me van a escuchar hablando, pido disculpas de antemano que voy a hablar aquí en Spanglish. Dicho eso, ahora sí que sí. ¿Qué son los deliverables? Los deliverables son el último paso de la postproducción.
Son versiones de máster ajustadas a las especificaciones del cliente, distribuidor o plataforma de transmisión. Se planifica, como mencioné, antes del proyecto, o sea, se toma en cuenta antes de planificar el proyecto para garantizar la mayor probabilidad de producción. O sea, si usted empieza un proyecto y sabe cuál es su destino, pues es un buen punto de partida, ¿no? Vamos a saber qué cámara escoger y eso. Pero si usted no sabe a dónde va a terminar, lo que hacemos es que con lo que podamos, ¿verdad? Con lo que el presupuesto pueda aguantar, obtener la mejor calidad posible para que nuestros deliverables, nuestros masters, pues tengan la mejor calidad posible, ¿no? Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Perfecto. Preproducción. Comenzamos con la primera etapa. ¿Qué va a pasar con la preproducción? Pensando en los deliverables. Pues durante la preproducción es importante tomar en cuenta el destino de nuestra pieza. Esto lo voy a estar diciendo muchísimo. Desde antes de comenzar a filmar, porque va a afectar el proceso del proyecto, desde la selección del equipo hasta la planificación de la postproducción. Durante la preproducción es bien importante comenzar una conversación con tu equipo de producción, si lo tienes. Si no, consúltate a ti mismo. O sea, consultar con tu editor, tu colorista, equipo de sonido y compositor. Discúlpenme los compositores. Entonces también consultar con tu cliente, distribuidor o plataforma final, si es que tienes alguno ¿verdad? De esto. Lo que se decide en esta etapa pues, dictará gran parte del proceso, de cómo correr el proceso. Digo gran parte porque no necesariamente va a dictar todo. O sea, todo cambia. Durante los procesos, todo cambia. Nunca nada es igual. De hecho, ningún proceso, ninguna fórmula que tú uses en un proyecto te va a servir para otra. Siempre hay algo diferente. Aunque tiren con la misma cámara, aunque sea, siempre va a haber algo diferente. Y, pues, obviamente, pues, suceden cosas durante los procesos, ¿no? Continuamos. Es de buena... yo recomiendo mucho, ¿no? Y es como buena práctica. Si usted no sabe dónde va a terminar, si usted no sabe cuál es el destino final de su proyecto, consulte. Esto está en internet. O sea, consultar cosas documentación de estudios establecidos puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, aquí yo tengo la de Warner Brothers, de cómo ellos reciben las especificaciones de entrega para comerciales. Tengo la de Netflix, que a mí me gusta mucho consultarla porque está siempre bastante actualizada. Y la de Red Bull, que la pongo porque Red Bull me parece muy interesante la forma en que ellos se manejan. Ellos tienen tantos y tantos crews alrededor del mundo y reciben tanto y tanto y tanto material de todo el mundo que para mantener una consistencia ellos tienen que ser bien específicos. Y los documentos de ellos son... nada, y eso, consultar este tipo de documentación, pues te da una idea de cómo vas a correr tu proyecto, ¿no? ¿Preguntas? Wow, ok, seguimos. Codecs. Los codecs no hay forma de no hablar de codecs en un tema de delivery porque todos son codecs. Es bien importante hablar de ellos porque hay mucha confusión y, como dije, pues no vamos a parar de hablar de codecs durante toda la presentación. Okay, los codecs, durante nuestros proyectos trabajamos con compresiones durante todas las etapas. Entender el concepto de codec es fundamental, pues es importante desde la toma de decisión de equipo, como dije, hasta los deliverables. O sea, nos van a acompañar los codecs, como dije, desde el principio hasta el final, las compresiones. La definición de codec es un algoritmo que comprime y descomprime audio, video, imágenes para facilitar su almacenamiento, transmisión o reproducción. Esto significa que el codec, la compresión no nada más funciona cuando se comprime un archivo. O sea, uno dice, vamos a comprimir, ya. La compresión funciona también, o sea, descomprimiendo. Cuando usted le da play a ese archivo, el codec está trabajando, o sea, está descomprimiéndolo para que podamos ver la información, ¿no? La palabra codec, que viene del inglés, es una versión corta para coder y decoder. Y compressor y decompressor, que pues ahí pues eso define más claro lo que acabo de decir, ¿no? No todos los codecs fueron diseñados con el mismo propósito. En mi libro, que no está publicado en mi libro de postproducción de aquí, para mí hay 4 tipos de codecs, así que yo los clasifico. Están los de captura, que son los de la cámara, ¿no? O aparatos de captura como DeX y eso, que hace rato que no usamos uno. Los de intermedio, que son los que van a correr durante toda la postproducción, son los que uno le envía
al efectista, recibe del colorista, etc. Y los de master, que son la calidad master, que ahí es donde queremos, antes de los deliverables, yo voy a explicar esto en más detalle, pero antes de los deliverables, ese es nuestra aspiración, debe ser tener el master más duro posible, con la mejor resolución, la mejor, con todo lo mejor, ¿no? Lo más óptimo posible para que nuestros deliverables salgan pues, con la mejor calidad. Entonces, el último tipo de compresión es precisamente el de entrega y consumo, que son los deliverables. ¿Alguna pregunta? Pues seguimos. Entonces, el equipo. Como mencioné, las especificaciones del cliente o del distribuidor, si las tenemos, son los que van a ser nuestra guía para escoger nuestro equipo de cámara y sonido. También es importante consultar, bien importante consultar con la casa de post, si es que tenemos una, y así esto nos ayuda a confirmar si nuestro workflow y la forma en la que vamos a trabajar y nuestro equipo es compatible con los estándares y con las especificaciones de nuestro fin, ¿no? De nuestro distribuidor o nuestro destino final, ¿no? Seguimos. Consideraciones para seleccionar una cámara. Pues la capacidad del sensor primero, la latitud, la colorimetría, el bitrate. Bueno, déjame hablar un poco de la latitud y la colorimetría. Nosotros que hacemos documentales, para nosotros la latitud es importante porque nosotros estamos en situaciones que no tenemos control. Entonces, si tenemos una cámara que tenga un buen rango dinámico, vamos a estar bastante protegidos. O sea, es una consideración, yo creo que para lo que hacemos es bien importante. Segundo, el bitrate, el codec, perdón. El bitrate, bit depth, que es la información de color, es lo que ven como 12 bits, 10 bits y eso. La resolución, el tamaño del cuadro, y el tamaño del archivo. Esto hay que considerarlo porque obviamente pues, el almacenamiento, donde vamos a meter esto va a dictar los discos duros que vamos a necesitar, la velocidad de los discos que vamos a necesitar, etc. Entonces, que la cámara tenga capacidad de recibir timecode y sonido. Eso, lo del timecode es vital. Lo del sonido se puede trabajar, pero idealmente que tenga un sonido de referencia. Y la practicalidad. Escoger la cámara que más se adecue a nuestro estilo de rodaje sin sacrificar o sacrificando la menos calidad posible. O sea, si usted sabe que vamos a hacer un documental de alguien que se perdió en el monte, no vamos a llevar una Alexa 65, ¿entiendes? Con una batería de bloque ahí a correr y el pobre sonista corriendo. No, vamos a escoger algo que se adecue a nuestro proyecto, ¿no? Y que tenga la calidad, pues, que cumpla con los estándares, ¿no? Seguimos, pues. Referencias de cámara. Si usted tiene dudas, si usted tiene su cámara, igual la consulta, pero si usted va a rentar una cámara o va a adquirir una cámara para su proyecto, a mí, Netflix debería pagarme por esto, pero a mí me gusta consultar mucho esta lista de Netflix de las cámaras aprobadas por ellos, porque ellos son bien exigentes y si tú cumples con los estándares de ellos, yo creo que automáticamente vas a cumplir con cualquier estándar. Entonces, otra cosa de esta lista que me gusta es que siempre está actualizada. O sea, sacan una cámara nueva y esta gente la pone, ¡pam!, el codec, y te dice, ¡ay, el micrófono! Te dice, si tienes esta cámara, cuáles los parámetros mínimos que debas tener para que cumplas con nuestros requisitos, ¿no? Pues, repito, es una buena práctica, o sea, ayuda mucho a ver estas cosas. Hay más fuentes, ¿no? Pero a mí me gusta la de Netflix porque incluye, de hecho, hasta las GoPro aparecen ahí. O sea, toda la gama de cámaras. Es muy buena lista. Continuamos. O sea, muy buena referencia, quiero decir. Volvemos a los codecs. Esta vez, los codecs de captura. Su función, como mencioné anteriormente, es capturar de imagen desde una fuente de captura, como una cámara, un DEC, y comprimirlo para su almacenamiento eficiente. Algunos ejemplos de estos codecs son Apple ProRes, que es de los más comunes, yo diría que el más común. Avid, de Avid tenemos el DNX HD, que luego evoluciona al DNX HR, cuando pues, las resoluciones empiezan a crecer, ¿no? El Sony XAVC,
que voy a hacer una mención de él ya mismo. El H265, que se encuentra más en cámara DSLRs y prosumers, y el AVC HD, que ya se ha convertido como un formato de cámara de handycams y cosas consumidor. Y voy a hablar del formato de Sony porque para mí es uno de las compresiones mejor logradas que hay. Ellos lograron mantener la gama y todo, o sea, muchísima información de color. Los sensores de Sony son muy buenos. Pudieron traducir eso a una compresión que consume bien poquito espacio, tiene muchísima información de color, o sea, puede ser 444 y consume bien poquito espacio. Y lo más interesante es que ellos lo han llevado desde las cámaras más pequeñas, desde la FX3, FX30 hasta sus cámaras y mantienen una consistencia impresionante. O sea, si en un proyecto tú estás usando Sony, no es que me estén pagando por esto, pero si en algún proyecto estás usando Sony y, por ejemplo, te tienes que meter en un lugar chiquito y cambias a la FX30, va a haber una consistencia nítida en tu pieza, o sea, sin tener que sacrificarlo. Ok, próxima cosa, el log y el RAW, esto es una confusión muy común. El log no es lo mismo que el RAW. El log es un registro de gama de color, mientras el RAW es básicamente todo. Yo voy a explicar eso más adelante en el próximo slide. Pero voy a aclarar un poquito más lo del log. El log, cuando usted tira en la cámara, él va grabando con el log ya quemado en la imagen, o sea, no hay marcha atrás. Sin embargo, el log, que es la imagen lavada esta, flat, desaturada, eso lo que significa, o sea, es así, se diseñó para poder aprovechar lo máximo de la cámara y de la compresión en la postproducción. ¿Me explico bien? O sea, el log es para que tú puedas aprovechar toda la latitud y todo el color durante la post. Si tú tiras con un formato de color 709, digamos, ya comprometiste el color y no vas a poder hacer nada o muy poco en la postproducción. Entonces está el dilema del ProRes RAW. El ProRes RAW, cuando Apple anunció el ProRes RAW, muchos pensábamos que era la solución al codec de cámara y los intermedios, o sea, que iba a ser la solución de pasar de la producción a la post sin problema. ¿Por qué? Porque ellos lo anunciaban y realmente es así, o sea, funciona como ellos dicen. Como que corre como un archivo ProRes, nítido, pero además tiene información RAW. ¿Cuál fue el fracaso con el ProRes RAW? Pues siempre los negocios, ¿no? Todo siempre se reduce al dinero y a los negocios. Entonces Apple no dio licencia a más nadie, o sea, tú tienes que usar el ProRes con los productos de Apple y que realmente ya Final Cut pasó a ser como algo no muy profesional y nada más le dieron licencia a Adobe para que pudiera leerlo. Sin embargo, a los programas serios, digo yo, como estándares de color y eso, como DaVinci Resolve y muchos otros, pues no lo pueden leer. Entonces, gracias por nada, ¿no? Es un excelente formato, pero nadie lo puede leer. O sea, entonces, me ha pasado en varias ocasiones que hay gente que como realmente es bien atractivo, cuando ven los specs, dice, pues vamos a tirar en ProRes, y tiran en ProRes RAW, y cuando eso llega, pues uno no puede hacer absolutamente nada. La solución que hemos encontrado hasta ahora, digo, las veces que me he encontrado con este problema es convertirlo a TIFF o a algo sin compresión, o a ProRes normal, pero pierden las características del RAW. Ese es el mambo. Si hay una utilidad que lo convierte a DNG, o sea, un formato RAW, pero aún así no es igual. Nada, y ese es el dilema con el ProRes RAW. Muy bonito, pero, pues, useless. Ahí está el Spanglish. Continuamos. Cámara, otra vez. RAW versus compresión. Aquí es que voy a hablar del RAW. La diferencia principal entre los códecs de cámara y el RAW es cómo se procesa la información de imagen durante la captura, o sea, dentro de la cámara y el almacenamiento. O sea, en la tarjeta, en el medio de la cámara y fuera de la cámara en nuestros discos. Ok, el RAW captura y almacena información de imagen sin procesar directamente desde el sensor. Como dije antes, pues ahora entienden, es todo.
todo lo que esa electrónica de la cámara pueda lograr, el RAW lo va a capturar. Entonces, contiene los datos capturados por el sensor, incluyendo la información de color, exposición y detalle. Esta información la guarda en metadata. Voy a explicar por qué luego. No aplica ninguna corrección de color, contraste, saturación en la cámara, lo que proporciona una flexibilidad en postproducción. ¿Se acuerdan que ahorita les explicaba cómo cuando trabajamos con una cámara con compresión, por lo que se tira es lo que está tirado? Pues en el RAW la diferencia es que como se guardan los datos como metadata y tienes toda la información de la cámara, cuando llegas a la postproducción, tú puedes incluso mover parámetros como si estuvieras en la cámara. O sea, por ejemplo, si tiraron algo en 800, en ASA 800, tú puedes moverla y es como si estuvieras en el set. Es increíble. Los archivos RAW, obviamente, son mucho más grandes que los formatos de imágenes comprimidos, pues ya que contienen toda esta información que ya les mencioné. ¿Dudas aquí? Porque esto sí puede ser bien confuso, lo del mambo del RAW y los codecs. ¿Está claro? Ok. Seguimos. Ahora con los codecs. Esto es una información un poco repetitiva, pero es para que pues, vean la diferencia. Los codecs pues, comprimen la imagen para reducir el tamaño. Esto sacrifica un poco la imagen, o sea, la calidad. Los codecs de cámara pueden aplicar ciertas correcciones de color, contraste, saturación durante la captura. Esto era lo que les decía, que si tú configuras la cámara ya con color y eso, pues comprometes el color y no vas a tener mucha opción durante la postproducción, ¿no? Bueno, exacto, tienes menos flexibilidad durante la postproducción y debido a la pérdida de información durante la compresión. ¿Ok? Pasamos. Consideraciones para la selección de discos. Esto es un temita, ¿verdad? Ajá. Sí. Y entonces, ¿cómo más o menos se estima? Por ejemplo, ¿cuántos discos por día, por hora, por rodaje, por semana? Pues, y perdón, para añadir porque es relacionado, o sea, el gasto no es solamente en almacenaje. O sea, el gasto de trabajar con RAW va más allá de solamente almacenar. Si nos puede hablar un poquito de eso, te lo agradezco. Sí, claro que sí. Pues primero, sí, lo ideal es tirar con RAW. Yo no digo que haya que tirar con RAW, porque los proyectos nuestros, como mencioné al principio, o sea, los proyectos nuestros nosotros tenemos que ser... primero, la primera consideración es el presupuesto. Siempre, vamos. En nuestros proyectos siempre es el presupuesto. Si el proyecto aguanta el RAW, porque es más almacenamiento, es más disco duro, chévere. Ahora, contestando a tu pregunta, para calcular esto, nacen formatos a cada rato. Entonces, hay aplicaciones para eso. Yo realmente, al principio, pues era una sola cámara, la red, yo me sabía de memoria, pero ya son tantos formatos que la mejor manera es, por ejemplo, Arri tiene su utilidad online. Tú buscas, le dices la cámara que tienes, en el formato que quieres tirar, y te da, y le dices, pues voy a tirar yo creo que 1 o 2 horas por día, y te dice ahí, son tantos terabytes, y pues no van a ser gigabytes, son tantos teras, y uno tiene más o menos una idea más o menos de lo que se va a encontrar. Sí, sí. Sí, no, pero yo trato de evitarlo, bueno, esto no lo va a ver en Western Digital, pero yo trato de evitarlo en Western Digital a toda costa, no porque el disco adentro sea malo, al final los fabricantes del disco son los mismos, el interfaz del disco es lo que se daña y eso es un problema, porque parece que están funcionando bien y de repente estás en un set, ¡fua! Y se fue. Y no, o sea, basado en la experiencia que te estoy hablando, mía y de colegas, y siempre el denominador común es el disquito Western Digital. Ajá, José. No, sí, eso a los DITs nos cogieron odio porque estamos en el camión y es porque realmente los discos y ese equipo se calienta y con el clima de aquí. Mira, yo rodando Lotoman, que fue de las primeras cosas así que hice pues con workflows digitales, yo era el DIT con PJ,
Y estábamos en sitios, pues yo estaba con mi carrito por ahí y yo tenía los solid states de aquella época, ¿no? Como era la primera vez que trabajaba con RAW y eso, pues quería estar listo. El primer día se me quemó un solid state nuevo, de la temperatura que sea en una gallera. No quiso funcionar, cuando lo toco está ardiendo. Llamo a Intel, mira que tengo este problema. Y me dijeron, pues se dañó, se quemó, mi hermano, esa temperatura no era para ese disco. Y sí, la temperatura puede ser. Karen, yo contesté tu pregunta, disculpa. Bueno, ya sé lo que tengo que evitar. Ah, exacto. Ah, no, cualquier otra cosa. Así, cualquier otra cosa. A mí me gusta mucho Seagate, por ejemplo. He tenido, obviamente, basado en mi experiencia, en el libro de Sugen, Seagate es bueno. Igual, ¿alguna otra pregunta? Sigo con... Porque esto va a contestar, yo creo que varias otras dudas que ustedes puedan tener. Ok. Pues, aparte del presupuesto, ¿ven que lo mencioné ahí? El factor más importante para escoger los discos será la cámara y el códec que escogimos. Pues son el tamaño de los archivos generados de la misma que nos indicará la capacidad de almacenamiento y velocidad de los discos que necesitamos. Ok, esto es bien importante, porque a veces pensamos que, o sea, no tomamos en consideración la velocidad de los discos, sino la capacidad nada más. Y la velocidad de transferencia es muy importante, ¿verdad, Kareli? Sobre todo si trabajamos con material RAW, que va a ser naturalmente bien pesado. Para calcular esto, usted compara el codec que escogió, que por lo general la misma cámara dice, por ejemplo, si usted escogió, vuelvo a la Sony, la cámara, si tú escoges, cuando estás escogiendo el codec, te dice el bitrate. Entonces el bitrate, ese número te va a dar la velocidad a la que escribe el archivo, y mientras más alto el bitrate, más grande va a ser el archivo. Pero mientras más alto el bitrate, más carne tiene también nuestro material, ¿no? Entonces, si tiramos con Sony, por ejemplo, podemos usar discos, vamos a Best Buy un momento y compramos cualquier cosa que no sea Western Digital. Entonces, eso nos resuelve para almacenar discos. Yo como quiera, en el libro de Sugen, para mí es elemental que haya dos discos idénticos, uno backup del otro, incluso la misma marca, el mismo modelo, idealmente. Y adicional, pues el disco del trabajo, para empezar el proceso de post. A mí no me gusta, o sea, yo he visto trabajar en los discos de almacenamiento, porque por lo general pues son lentos, están realmente diseñados para almacenar. El disco de trabajo, por lo general yo recomiendo un RAID 5, que te da una velocidad, paréntesis otra vez. Yo estoy hablando para nuestras realidades, vamos. Si en proyectos más grandes yo sugeriría otras cosas, pero para nuestras realidades, pues estas son las sugerencias que doy. No, yo trabajaría con un RAID 5 que a la vez te hace redundancia y es rápido. Y para un códec como Sony, pues no vas a tener problemas, ¿ok? ¿Dudas? ¿Quedó claro lo de los discos? Que yo sé que esto es un tema. Ajá. Y ese micrófono no era para... Digo, yo comparto. Es una duda bien boba. Es que en la lista de cámaras que presentaste de Netflix, asumo que es una lista incompleta, ¿verdad? Sí, es que porque vi que eran todas Panasonic, pero estás mencionando mucho los códecs de la Sony, así que asumo que es que esa lista pues tenía muchos más. Sí, tiene muchos más, pero no, es que fue un screenshot. No, está fue perfecto. Como representativo, ¿no? Pero sí, la lista es enorme, es por marca, ellos incluyen, como te dije, desde IMAX, yo creo, hasta la GoPro. Incluyen todo. Y por eso es de mis referencias más importantes, de las que más yo consulto. Pues nítido, los discos duros, seguimos. El sonido. Aquí los sonidistas, Margarita se fue. Los sonidistas me van a matar un poco porque yo recomiendo que el sonido pues se pueda grabar, mientras en más sitios se pueda grabar mejor. Por eso recomiendo que se grabe tanto en la cámara como en la grabadora de sonido. Porque la grabadora en la cámara nos sirve para referencia, por si tenemos un problema de sincronismo, la grabadora pues, nos da la calidad óptima, obviamente, y ahí va a estar la mezcla del sonidista, etc., que es el sonido que vamos a usar. Además, para asegurar el sincronismo, además de la claqueta,
La cámara debe estar esclavizada con timecode de la grabadora de sonido. Esto es fundamental. De hecho, antes era un lío eso. Ya con las herramientas que hay una compañía que se llama, ay Dios mío, se me olvidó el pulpito, Tentacle, que hace unos aparatitos de timecode que son increíbles. O sea, son chiquititos, tú se lo pegas a la cámara, tienen su propia batería, él te dice si la cámara prende una luz y se salió de sync, y tú, ¡pam! O sea, en los últimos 3 proyectos que he hecho dailies, o sea, que he tenido que sincronizar, y eso ha sido increíble con eso, porque siempre había una que otra toma, que vamos a buscar la claqueta, vamos a sincronizar, pero esto fue ahí. David, ¿tú levantaste la mano? Ajá. Vale, gracias. A veces me ha pasado con eso, que al comienzo, durante el día de rodaje, el timecode está, ¿no? Sonido y cámara, entonces sincronizo por el timecode. Pero conforme va avanzando el día, va avanzando los rollos, el timecode se me va a desfasar por 1 segundo, 2 segundos. ¿Por qué puede ser eso? ¿Batería o qué puede ser? Eso puede ser, no, eso pueden ser muchísimas razones. Ese problema es bien común con las cámaras RED. Es un problema de reloj interno, o sea, depende del fabricante. Y es bien impredecible. Eso sí se podría resolver con el Tentacle. El Tentacle, o sea, si tú tienes la fuente de timecode pegada a la cámara todo el tiempo, que sería lo ideal, pues así se resolvería. Igual el timecode siempre pueden haber problemas, por eso es que siempre la claqueta. ¿Te contestó eso la pregunta? Sí. Pero al final es la electrónica de la cámara la que está, ¿entiendes? La que es responsable de eso. Seguimos y llegamos ahora a tirar, llegamos a la producción. ¿Ok? Boom. Voy a hablar primero del manejo del material de la data. Para mí la regla dorada, esto me lo dijo yo creo que el primer DIT que yo conocí y creo que me lo voy a tatuar. La data no existe hasta que está en 2 lugares mínimos. ¿Qué significa esto? Si usted tiene un disco duro y el backup, la data está basándonos en esta idea, ¿no? en esta filosofía, nada más tienes una copia. Si tienes 2 discos y un tercer disco con la copia, eso yo lo cuento como 2 copias. ¿A qué voy con esto? Mientras más copias puedas tener, es mejor. Miren, a mí me pasó hace poco, en un trabajo de un pana, obviamente de bajo presupuesto, digo no obviamente, qué mal son esos, de bajo presupuesto, y no tenían dinero para más discos, ¿no? Yo le sugerí que hiciera backup en LTO, que es mucho más barato, no sé si conocen la tecnología, ok. Bueno, LTO es rápido, es un tape, un mecanismo súper simple que se usa para archivar y es bien confiable. De hecho, ellos garantizan que si tú lo guardas como debe guardarse, dura 30 años. Yo creo que dura más. O sea, es un mecanismo bien simple, es un tape magnético. ¿Qué pasa? Es mucho más barato, bien, como dije, bien confiable, bien reliable, mi Spanglish. Entonces, espérate, me perdí. ¿De qué estaba? La regla dorada, sí, perdón. Entonces, más copias, mientras más copias, mejor. Exactamente. Yo utilizaría no, eso es mandatorio. Utilizar utilidades de transferencia que revisen la integridad de la data como Shotput Pro, Silverstack, Hedge, Yoyota, entre otros. Esto es bien importante porque si hay gente que lo hace drag and drop y el drag and drop, pues el sistema operativo no está diseñado para revisar la data que copia. Y pues pueden haber muchos problemas después. O sea, tú no te das cuenta, se copia bien, pero cuando empiezas al playback, y este cuadro verde, ¿entiendes? Por eso se usan estas utilidades, porque revisan la data que se copió bit por bit y de dónde viene, y el source también, bit por bit. Por eso es bien importante usar eso. También durante la producción se empieza la creación de dailies, o sea, el transcode del material original, a una conversión de codec intermedio para post. Y el próximo slide es precisamente de los dailies, que son un tema, porque muy poca gente, yo creo que eso es también un tema muy confuso. Ok, los dailies editoriales son una versión del material de la cámara con color y sonido en un códec intermedio.
y de menor resolución que el material original. De esta forma, el editor puede trabajar eficientemente sin complicaciones de problemas de rendimiento de su sistema. Explico. El RAW es bien pesado. Como mencioné antes, Red le llama el negativo digital, que a mí me parece genial, porque es precisamente eso. Entonces, los dailies son una versión pequeña, ¿no?, de este material con color, porque obviamente el RAW o la compresión que usemos va a estar en log, ¿no?, lavado. Esto es una versión con color para que el editor tenga una idea de cómo se va a ver. En un formato intermedio, quiere decir que la computadora no va a pasar tanto trabajo procesándola. Voy a explicar ya mismo por qué el próximo slide es de las compresiones intermedias. Y sí, básicamente eso. Yo no sé cuántos de aquí ustedes llegaron a usar Final Cut 7. Sí, yo me imaginé, sí. Pues Final Cut 7, yo recuerdo que cuando salió el H264, la gente decía, este archivo es bien chiquito, vamos a usarlo para editar. Y lo echaban en Final Cut y Final Cut se ponía bien chongo, porque el H264 es un archivo súper comprimido y la computadora necesita mucho procesamiento para descomprimirlo, para darle play. ¿Qué pasa? Cuando tú editas en aquella época, ¿no?, con Final Cut 7, tú ponías otro canal y era imposible editar. De hecho, el ProRes nace con Final Cut 7 y evita todos estos problemas, que es un formato intermedio. Es vital que los dailies tengan el mismo timecode del material crudo. De lo contrario, sería imposible hacer un conformado para la colorización. O sea, si tienen que mantener una relación siempre con el material original, porque cuando lleguemos a la parte de color, ahí es que vamos a usar el negativo digital, ahí es que lo vamos a usar para... Entonces, ese material original se llama con el timecode, o sea, con la referencia del offline, y pues ese offline tiene que tener el mismo timecode, si no, pues... Idealmente, se usan los burn-ins en los dailies como referencia visual de la posición del timecode, y también se le suele añadir más información como la escena, etcétera, pero mínimamente el timecode, porque si pasara que recibe un daily, o sea, un archivo de daily con el timecode incorrecto, usted lo podría corregir con la referencia visual. O sea, por ejemplo, en DaVinci, que es lo que más estoy usando ahora, uno da las propiedades del clip y le dice, pues, ve la referencia visual y lo machea y resuelto. Pero lo ideal es que todo venga como debe estar, con su timecode. Seguimos. La postproducción. Ahora comienza la salsa. Ok, los códecs intermedios. Aquí está el mambo. Están diseñados para facilitar la edición, el procesamiento y la manipulación del video durante la etapa de postproducción. ¿Qué significa esto? Que todo el tráfico que va a haber en la postproducción se va a hacer con un formato intermedio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted tiene un efectista, al efectista usted le va a entregar un formato intermedio, él le va a devolver en un formato intermedio, el colorista le va a devolver en un formato intermedio, dígase ProRes, que es el más común, y pues así. Ese va a ser el formato que se va a usar en el tráfico de la postproducción. Los códecs intermedios tienen la cualidad de que son el equilibrio de la calidad visual y la eficiencia en el procesamiento. Pues de la manera en que se escribe, que están comprimidos, codificados, como dije, es súper eficiente y la calidad es increíble, consume relativamente menos espacio que el RAW, mucho menos. Entonces, importante, el códec intermedio debe ser compatible con la mayoría de los software de producción. De hecho, son compatibles con la mayoría de software de producción. ¿Por qué? Por eso mismo van a ir a efectistas que usan otros programas, van a ir a un colorista que usa otro programa, no necesariamente uno edita, o sea, hay gente que edita en Premiere, otro que edita en DaVinci, es compatible con todos los sabores de software, se supone. Entonces, idealmente, todas las fuentes de captura deben convertirse a un formato de compresión intermedio. O sea, si tiramos con la Sony, pues estoy mencionando la Sony otra vez, voy a cambiar de cámara. Si tiramos con la Alexa en ProRes, vamos con la Mira, que es más para documentar, más en NG. Si tiramos con la Mira, que tira... Bueno, no es que es un mal ejemplo porque ya tira en ProRes.
vamos con la Sony otra vez. Si tiramos con la Sony, que tiene su compresión, esa compresión está diseñada, obviamente, para escribir archivos pequeños, o sea, está bien comprimida. Y a la computadora le va a dar trabajo procesar eso. Entonces, lo que hacemos es que hacemos una transferencia a un formato intermedio y todo va a correr nítido. Ajá. Pero también con los archivos, ¿verdad? Los videos de archivos viejos. Sí, sí, yo iba a eso ya mismo. El micrófono, David. ¿Perdón? Repita la pregunta. Que también piden para los videos de archivos antiguos, tirados con cualquier cámara. Sí, Convertirlos sí. a un ProRes, por ejemplo. Yo voy, cuando te lo voy a contestar ahora, pero yo iba a hablar de eso más adelante, de que sí, todas las fuentes deben convertirse, o sea, sobre todo los videos de YouTube que nosotros usamos un montón, eso hay que convertirlo en un formato intermedio, porque si tú lo usas como viene, obviamente eso es una compresión para web y no le dan importancia, por ejemplo, al canal de timecode. Y cuando tú te metes, muchacho, eso me pasa cada rato, que los editores dejan el file como viene de YouTube, cuando va a DaVinci o a otro sistema pues el timecode está a lo loco y es un trote. Ajá. Tú me hablaste hace poco de Render and Replace, ¿te acuerdas? De un proyecto que estábamos, Render and Replace. Render and Replace. Que le dé algunos unos files que no estaban en ProRes. Ese es el... si nos pudieras abundar un poco de eso y por qué y para qué. ¿De qué parte, perdón? Del render. De Render and Replace. Sí. Porque, precisamente por eso, el Render and Replace es un feature que tienen casi todos los programas de edición, yo creo. Bueno, es que ahora mismo nada más hay para escoger dos. Bueno, no, y Avid. Pero sí, el Render and Replace es una utilidad bien chévere porque tienes en el timeline varios formatos, ¿no? Y pues el micrófono. Y sabes que lo tienes que convertir pues le das right click. Hay una parte que dice Render and Replace, que en DaVinci se llama de otra forma, pero la idea es la misma. Y lo que hace es que esos formatos diferentes te lo convierte en el formato en el que tú estás trabajando el resto del proyecto. Otra práctica buena, que lamentablemente no todo el mundo lo hace, es convertir en el mismo frame rate también. Porque cuando tú creas el master, esos frame rate, esos videos que estuvieran en otro frame rate, se pueden ver distintos. Yo traje una pieza completa para que veamos luego, que ha sido, bueno, no voy a hablar de eso ahora, pero tiene muchísimas cositas así de todo. Ajá. Esa compresión, ¿la hace el DIT en set o la hacen La ustedes? puede hacer el DIT en set, sí. O sea, porque sí. el DIT recibe toda la data cruda de la cámara y él tiene que transformarlo Cuando hay un DIT. bueno, claro. Si no es el downloader, es el DIT. No, el loader lo puede hacer si tiene el conocimiento. Es que por lo general el loader lo que le adjudican es nada más la responsabilidad de bajar el pietaje. Pero Carelli lo hace. Por eso Y el se supone loader. que cuando le llegue a postproducción ya eso está comprimido. Es que depende otra vez el presupuesto, el proyecto. Pero sí, lo ideal es que si estás tirando con una cámara así con un formato pesado, es que le llegue ya el editor listo para... También obviamente depende de tu schedule, ¿no? De cómo tú estás llevando tu proyecto, porque si tú no quieres empezar a editar ahí mismo, lo pueden hacer después, con calma, ¿no? Empezar el proceso de postproducción después. Digo, idealmente hacerlo ahí, porque así tú puedes repasar también lo que estás tirando. Pero sí, se puede hacer... De hecho, ese es mi trabajo a veces en el set. ¿Qué más? Ya esto lo discutimos. Vamos a pasar. Ejemplos de códex intermedio. Realmente hay dos fabricantes que se han quedado con esta parte del proceso, ¿no? Está Apple, que diseñó pues, el ProRes y sus sabores. Está el 422, que es el estándar, el HQ, que es lo mismo que el estándar, con más bitrate, más carne, el archivo más pesado, pero se ve mejor. El ProRes LT, que por mi experiencia es el sabor favorito de los editores, porque es bien liviano y se ve muy bien. O sea, es calidad que le puedes enseñar a un cliente un corte y no se va a dar cuenta que es LT, ¿me entiendes? El ProRes Proxy, yo creo que la última vez que yo usé un ProRes Proxy fue hace como 10 años, porque ya la tecnología ha avanzado tanto y el internet es tan rápido que ya en verdad tú puedes enviar un file LT, o sea, el ProRes Proxy era para visualización así urgente y ya no se usa. De hecho, Avid, que
tenía primero el DNX HD, que era para cosas high definition, pues ellos diseñan después el HR, y si se fijan, en el HR no hay proxy, porque ellos se dieron cuenta para que eso no lo usa nadie. Y tienen el equivalente a los mismos sabores de ProRes, o sea, HQ, etc. Pero de Avid, igual pues son formatos intermedios que tú puedes trabajar en cualquier, o sea, tú puedes usar en Premiere cualquiera de los dos y va a correr bien. O sea, son formatos intermedios. Igual el más popular es el ProRes, yo creo que por la popularidad que tuvo Final Cut 7. ¿Dudas? Bueno, ustedes cuando tienen dudas, se dejan notar, sigo. Ok, postproducción. La edición, durante la edición, la distribución al resto del equipo de post, ¿no? Además de la función creativa del editor, se estila que esta posición, o sea, el editor, maneja lo siguiente, ¿no? La conversión de material de todas las fuentes en formato intermedio. Vuelvo, esto es en workflows, ¿verdad? Como los nuestros documentalistas. Perdón, estos son como workflows, como describientes para proyectos como los que hacemos, no para proyectos grandes donde sí puede haber un DIT que ya esto no los tenga resuelto del transcode. En proyectos como nosotros, pues a David le toca hacer ese transcode, ¿verdad? A uno mismo le toca hacer eso. La distribución del material para los otros participantes de la post, por ejemplo, el editor es el que, mira, este tiro va a llevar un efecto, se lo convierte en 444, que es la calidad máxima para que trabaje un efectista, y el efectista también le va a devolver en un formato intermedio, que sería de seguro otro ProRes 444 o 444XQ. Además, el editor le envía referencia, el material necesario para que el colorista trabaje, dígase el XML, y la referencia del offline, o sea, la referencia de lo que se editó para que cuando hagan el conform, confirmar que todo esté en su lugar. Y para el sonidista, o sea, para el equipo de sonido, el editor de su timeline le entrega un AF o MF, o el formato que le pida la gente de sonido, ¿no? Y obviamente la referencia offline. La calidad, mira, es un poco redundante, pero la generación de archivos de alta calidad para efectistas que la hace el editor, voy a abundar un poco aquí en esto porque hay efectistas que prefieren DPX y formatos así sin compresión, o sea, directo del RAW, que prefieren DPX. Es muy raro el caso, ¿no? Pero por lo general, ya el ProRes 444 y el 444XQ son un muy buen equivalente y te dan toda la información necesaria para poder trabajar cosas críticas como efectos especiales y color. Claro eso. Ok. Finalización. Cuando la edición llega a su final y el resto de los departamentos de la post han entregado al editor, se le adjudica también, usualmente al editor, el reunir todos los elementos y montar la preparación del máster. O sea, cuando termina el colorista, le entrega al editor, el editor pone un timeline nuevo para máster, ¿no? Recibe la mezcla del sonidista, también recibe los subtítulos de haber, ¿no? Y también los pone en su timeline, y de ese timeline van a ser nuestro máster, nuestro archivo máster. Sus acompañantes, pues a eso me refiero, a los subtítulos y eso, ¿no? Seguimos. El máster, la creación del archivo máster de alta calidad es tal vez el paso más importante del proceso de la postproducción. ¿Por qué? Porque este archivo es el que va a servir para generar nuestros deliverables. Un máster bien creado garantiza que nuestros deliverables mantengan la integridad y la calidad del contenido original y cumplan con los estándares de entrega de cualquiera que sea su destino final. Yo creo que eso se explica por sí solo, ¿no? Mientras mejor es el máster, mientras pues, nos va a garantizar también, nos va a ampliar nuestras posibilidades de distribución, ¿no? Seguimos. Codec de calidad máster. Volvemos a los codecs. Garantizan la más alta calidad posible debido a la poquita compresión que tienen y compresión sin pérdida o con pérdida mínima. Tienen un alto bitrate, o sea que esto, pues,
consecuentemente tienen la alta calidad de color y alta resolución. Codecs populares para master son el ProRes 444, como mencioné, el 44XQ, los equivalentes en Avid, que son el DNX HR 444, y además hay gente que prefiere, yo creo que son más como productores old school, que prefieren mantener un master de la imagen en secuencia, ¿no? En imágenes, ¿cómo se dice? Sí, son fotos, pero en secuencia. O sea, es como un clip gigante de JPEG 2000, el Cinema DNG, ¿entiendes? Prefieren guardar la imagen en formatos descomprimidos, que son estos, a ProRes. Se quedaron con esa cultura así. Pero eso implica que, porque el ProRes guarda audio también, o sea, estos formatos guardan audio. Si tú usas esos otros formatos, implica que vas a tener que tener esos elementos de audio aparte, y todo aparte. Seguimos. Ajá. De todos esos códecs de alta calidad, o sea, ¿todos son igualmente excelentes o hay algunos que tú recomiendas más que otros? Pues ProRes 444 o 444XQ. Eso es. Aunque yo, de hecho, iba a eso ahora mismo aquí. Aunque a veces me piden, mira, hazme el Master 422. No me deja a mí. Y lo hago 444 aunque no me lo piden, porque ahí está toda la información. Eso es lo que te garantiza que tú vas a tener toda la información, ¿no? De color, de todo, ¿no? Entonces, postproducción, el máster y el material acompañante. Aquí, en vez de usar más palabras, decidí usar un screenshot e ir explicando qué es cada cosa. Esto fue un proyecto que yo hice casi hace 2 años, El Apagón de Bad Bunny, que fue un proyecto híbrido, un video musical con un documental. Y este es el folder mío de masters. Pues, como pueden ver, tengo un folder de video, un folder de closed captions y un folder de sonido, que nadie me lo pidió, pero yo lo hice por costumbre. De hecho, tiene una razón, les explico ahora. Entonces, este proyecto se iba a difundir nada más por YouTube. O sea, que ya teníamos claro con qué podíamos hacer y qué no, que en verdad realmente uno puede hacer casi lo que sea. Entonces, pero necesitábamos closed captions, ¿no? Y se hicieron ahí. O sea, estaban como parte del material acompañante, ¿no? Entonces, como pueden ver, además otra cosa, la forma en que yo nombro los archivos, esto es importante. Digo, en el libro de Sugen, esto está basado en el estándar de SMPTE de nombramiento. Lo que pasa es que pues, ellos pueden ser mucho más complejos, yo lo sintetizo un poco y le pongo la información esencial para que cualquiera que reciba esto pues entienda qué es lo que está recibiendo, ¿no? El nombre del proyecto, la resolución, la compresión en la que está, el lenguaje del audio, el formato del audio, o sea, la mezcla de estéreo. El 001 representa la versión de haber cambios y la fecha que se pone del año hasta el día, porque así si cambian, o sea, si hay más versiones y eso y cambia la fecha, pues es más fácil de identificar por el día. ¿Me explico? Es más fácil. Les repito, pues aquí me pidieron el Master 442, yo lo hice, pero yo me fui con mi XQ porque si de repente no hay YouTube nada más, siempre hay sorpresa. Entonces, pues, explicar los closed captions. Como ven, que yo lo aprendí en este proyecto, están los open captions, que los open captions son los subtítulos, los closed captions, que son los que conocemos, que es para las personas con impedimento que pueden, o las personas que vemos cosas en mute. Pues eso, los open captions, los closed captions. En este caso teníamos en inglés, subtítulos en inglés, subtítulos en español y closed captions en español, pues porque el audio es en español. Además hice el sonido aparte. ¿Por qué? Porque el ProRes tiene, y en realidad las compresiones tienen la limitación no le prestan mucha importancia al audio, vamos. O sea, la compresión del ProRes, que es el archivo más duro, aguanta hasta 16 bits en audio. Y si quisiéramos algo más alto, digo, igual lo normal es que yo creo que yo nunca he entregado algo a 24 bits, pero
Uno nunca sabe, por eso yo siempre tengo mi audio a la mejor calidad posible también, ahí. Otra cosa que quería que vieran, miren el tamaño acá de un archivo 422HQ y de un 444XQ. Es el doble. O sea, eso significa que vamos a tener el doble de información, el doble de calidad, ¿no? Y sí, seguimos. Los deliverables, por fin llegamos de lo que se trata el taller. Pues los deliverables son versiones, como dije antes, ajustadas a la especificación del cliente, distribuidor o plataforma de distribución. Aquí tenemos nuestro file master y posibles, o sea, ejemplos de destinos, digamos, ¿no? YouTube va a usar una compresión, el DCP va a usar otro mambo, que el DCP voy a hablar ahora. De hecho, en el próximo slide, el Blu-ray, que todavía me lo piden, aunque no lo crean, eso usa una compresión MPEG 2. Televisión piden, los canales lo que piden es un MPEG 2 en un wrapper, voy a explicar lo que es un wrapper también, ya mismo. MXF y Netflix, pues como vieron en el ejemplo, tal vez, si son cosas que ellos están comprando, ellos tienen unas reglas distintas, más flexibles, que tú puedes entregar por res, pero si tú estás trabajando en un proyecto original, pues ellos te piden, son mucho más picky. Y tienes que entregar un IMF, nada, cosas más complejas que no quiero complicárselas a ustedes. Pero sí, pues en esencia... el DCP, iba al DCP. El DCP, la creación del DCP es interesante, es un paquete de cosas, de hecho es un container, pero es el container más complicado que hay. Porque guardar las imágenes en imágenes de secuencia, esa era la expresión que está buscando ahorita, como JPEGs y eso, el audio aparte, los subtítulos aparte, y es un folder, y todo eso tiene que estar sincronizado. Pero bueno, vamos a pasar, aquí lo explico mejor. La diferencia entre el contenedor y el codec. Vuelvo a hablar del codec. Los codecs son algoritmos utilizados para comprimir y descomprimir información audiovisual. Hay compresiones de alta calidad, como ya sabemos, y otras, con pérdida de calidad y otras sin pérdida de calidad. Los ejemplos de codecs populares son el ProRes, ya los he mencionado, H264, etc. Los wrappers, por otro lado, o contenedores, son un archivo que almacena información de video, audio, data, y en algunos casos pueden aguantar subtitulaje, como el DCP. ¿Ven? Algunos contenedores son el DCP, .mov, que por eso es que la gente confunde las compresiones con los containers, porque usan pues, las extensiones, ¿no? El .mov es un container, .mxf es un container, AVI y MP4 son containers. A mí me gusta visualizar los containers como cajas que almacenan diferentes ítems sincronizados. O sea, un container es una cajita donde usted puede echar su file ProRes con una compresión de audio MP3, digamos, o un file en la misma cajita que digamos que en este caso es una cajita MOV, podemos poner un H264, un video H264 con un audio descomprimido, ¿entiendes? Esas cajitas aguantan diferentes productos adentro, digamos, ¿no? Ese es el... Esto es muy confundido, o sea, esto se tiende a confundir con facilidad, por eso quería como enfatizar en esto, y si tienen, por favor, alguna pregunta con esto, en confianza. Ok, pues seguimos. De la teoría a la praxis. Okay, después de que hemos hablado de todos los procesos y eso, pues yo quería mostrarles un trabajo que, pues el apagón para mí ha sido, hasta el sol de hoy, en términos de postproducción, el trabajo más complejo que he hecho. O sea, fue un reto y estoy bien orgulloso porque es que hubo un punto que dije, diatre, esto no va a salir. Pero lo logramos y está bien chévere. Entonces, hubo muchísimos retos. Originalmente iba a presentar pedazos, pero es que la pieza tiene tantas cosas y tantas fuentes diferentes que pues, me gustaría que la vieran completa. Okay, después preguntas y la experiencia también. Ay, no, mira, yo tenía que hablar antes del apagón. Es que este slide lo moví esta mañana. Perdón, no apaguen la luz todavía. Ok, el apagón de principio a fin. Los retos con los que contábamos primero, antes de ver la pieza. La fecha de entrega se cambiaba según los eventos que iban sucediendo en Puerto Rico, porque
pues la pieza se estaba usando para denunciar ciertas cosas, ¿no? Y mientras pasaban cosas, como lo de Eliezer, que pues había que firmarlo, había que incluirlo en la pieza, entonces pues, teníamos otro deadline, y así volvía, y siempre había un deadline. Estuvimos así desde mayo hasta septiembre con el deadline el viernes, siempre era el viernes. Entonces, 2 proyectos en uno. Esto yo creo que fue lo más... Cuando a mí me lo explicaron, yo dije, ok, vamos a ver cómo vamos a hacer esto, porque el proyecto se componía de 2 piezas, un video musical, un documental. Ambas piezas tenían editores y directores distintos. Entonces, el editor del documental, por ejemplo, estaba en Argentina y el del video musical estaba en México. Los coloristas del video musical estaban en California y el del documental estaba aquí, para que tengan una idea. Y su Gensan estaba aquí. Entonces, esa postproducción se manejó toda remoto, ¿no? Excepto por Juanqui, que estaba aquí, que colorizó lo de acá, pero fue todo remoto. Otro reto grandísimo. Espérense. El color, sí. Cada colorista tuvo un workflow diferente. O sea, manejar eso, cada editor tenía un workflow diferente, porque el documentalista obviamente no trabaja como el de video musical. Al documentalista yo tenía que hacerle los dailies, que de hecho, si vas rodando mientras se hacía el video musical, fue interesante, fue bien divertido. Entonces yo le hacía los dailies al editor de Argentina, se los enviaba, y mientras tanto pues también bregaba con pues eran 2 workflows bien distintos para el mismo proyecto. Entonces, otra cosa fue la cantidad de material que recibimos de fuentes, que ahí sí entra lo que hablábamos, David, hubo material de archivo, material de todas partes que tú te puedes imaginar, de YouTube, de qué sé yo ni qué. Salen los créditos de dónde salió cada cosa. Y el diablo se esconde en los detalles. Un proyecto de esta complejidad y magnitud se presta para cometer infinidad de errores, y pasaron. Obviamente, por suerte, nunca salieron, ¿verdad? Pero eran tantos cambios y eso, y ya de por sí era tan grande que pues, se presta para meter la pata. Nosotros lo que hacíamos era que la pieza la revisábamos, varias personas allí, no éramos muchos, pero la revisábamos. Mira, ya yo la vi, por favor, ¿puedes revisar este cambio? Y la veíamos completa a nivel atómico, así, y cuadro por cuadro. De verdad la vimos cuadro por cuadro, varias veces. De eso nosotros entregamos fácilmente como 10 masters diferentes. Y ahora sí, apaguen el apagón, ¿no? Le voy a dar. ¿Me oye? Sí. Pues ese es el apagón. Ese es el proyecto, yo creo que más difícil que yo he hecho en términos de post, ¿no? ¿Alguna pregunta? Yo quería comentar unas cosas de él. Ajá. Un documental y un video, pero están mezclados. Ok. Se mezcla. Es una sola pieza, sí. La pregunta es si él habló de que era un documental y un video, pero están fundidos en una sola pieza. Eso fue lo que comenté, que era como un híbrido. Incluso, como expliqué antes, cuando hablé de las fechas de entrega, iban sucediendo cosas en Puerto Rico que se le iban sumando a esto. Entonces, por ejemplo, al principio se notaba más la diferencia, o sea, el video estaba bien separado del documental y se juntaba por un plano, el plano del dron, que es parte del video cuando está llegando al edificio de la señora, y ya el otro plano es parte de la otra pieza. Entonces, pero si se fijan, pues cuando en medio del video, antes de otro apagón, meten lo de Luma ahí, y eso fue luego. Entonces ahí sí ya se transforma en otra cosa. Yo quería comentarles, de hecho, esto va específicamente para los editores. Yo he hablado de calidad y de la calidad óptima durante todo el taller, pero la realidad es que si hay, como pudieron ver en esta pieza, como pudieron ver en esta pieza, la realidad es que si hay algo que funciona para la pieza, que es necesario contarlo para la historia, no importa en la calidad que esté, ¿entiendes? Se pone. Al final la historia es lo importante. Y te lo dice alguien bien técnico. ¿Qué más? Otros retos de es que fueron tantas fuentes. Por ejemplo, en el mismo video musical, la cámara A y la cámara B eran 2 cámaras
totalmente diferentes. Una era una Alexa 35 y la otra era una B-Raptor Red. O sea, que hasta eso. Los drones que habían eran de droneros diferentes, de alguien que pudo ir allí, qué sé yo ni qué. Todos eran formatos diferentes, frame rates diferentes. Había un montón de fotos que cambiaban pues, por petición del cliente, cosas. Y aunque tratábamos de convertirlo todo a un formato, o sea, al formato intermedio, había cosas que, pues, fue complicado, vamos, fue bien complicado. ¿Qué más les puedo decir de ese proyecto? Sí, bueno, el trabajar remoto también fue un reto. Igual fue bien rápido, increíblemente. El equipo de postproducción era bien bueno. O sea, éramos poquitos, pero todo el mundo estaba bien. ¿Qué más? Te veo con micrófono. Con esa cantidad de multiformato, o sea, al final, digo, obviamente no vas a poder explicarlo todo porque son muchos detalles para cada decisión, pero al final, ¿cómo logran mantener una colorización uniforme Qué bueno que y un mencionas eso. control de calidad uniforme, a pesar de que claramente hay fotografía en blanco y negro antiquísima, y, ¿sabes? ¿Cómo lo logran? Eso fue algo que se habló desde el principio, que cómo las piezas, cómo todo se iba a sentir igual. Y yo creo que se logró súper bien. Igual, siempre se habló de que nuestra referencia de calidad principal iba a ser el video. O sea, de hecho, el aspect ratio y todo fue a base del video. ¿Cómo se logró? Mucha comunicación. La comunicación es esencial y fue mucha comunicación y gente talentosa, vamos, porque no fueron los mismos coloristas. De hecho, el video se coloriza primero mientras se está corriendo la edición del documental, que obviamente fue lo más complejo y el proceso más largo. Entonces, pues Juanqui, que colorizó aquí, se le enseña la pieza y pues se le explica, mira, esto tiene que... Y lo logró. Incluso él le dio tratamiento a todo el pietaje de archivo. Yo ese pietaje de archivo lo convertí completo todo para que, pues, como íbamos tan rápido, así Juanqui no tuviera que... O sea, el confort no fuera tan accidentado como puede serlo. Pero sí, de lo que más me enorgullece del proyecto es lo tight que se siente todo, que se siente como una sola pieza. A pesar de que se manejó así, es bien satisfactorio. Nada de bobo. El eslabón de todo entonces eras tú, o sea, el puente entre todas estas partes movibles eras tú. Era yo realmente cuando me llaman para estas cosas, yo no sé cuál es mi posición, si tiene un título. Yo me pongo asistente de post porque estoy asistiendo a todo el mundo, ¿entiendes? Sí. ¿Cómo? Bueno, sí. El coordinador no es porque la coordinación la hacía la productora, ¿entiendes? Y habla de números con los... Pero yo pues reparto el que tiene que repartir, recibo y organizaba así. Yo era el finalista, vamos. Yo finalizaba el proyecto. Yo era quien cerraba. Sí. Hey, ajá. Hola. Yo tengo una pregunta, pero no es del proyecto. Adelante. Del almacenaje. Ajá. Una vez termina el proyecto, ya tenemos los masters. ¿Cuántos masters se deben guardar? ¿En dónde se deben guardar? ¿Cuáles son las condiciones de ese almacenaje? ¿Y quién es el que guarda, el que tiene esos masters? Tengo la respuesta de todo menos de la última. Okay. Porque eso es bien relativo, el que guarda el master, sí. Las copias, bueno, obviamente siempre hay que guardar el material original, ¿no? A mí me gustan mucho los LTO. Los LTO es el media perfecto, eso aguanta muchísimo. Mi recomendación para archivar cosas a largo plazo va a ser el LTO. Puedes dejar una copia en disco, pero el problema con los discos duros es que son mecánicos. Entonces, si duran mucho tiempo sin prenderse, cuando los prenden, y por eso es mejor un media más seguro. O en solid state, lo que pasa es que solid state es más caro almacenar eso. ¿Quién debe quedarse con él? ¿Y cuántos de esos debemos? Depende de lo que hayas rodado. Bueno, porque la regla de oro es que tenemos que tener los dos. ¿Cuántos todo backups duplicado? te refieres? Sí, yo pensaba que te refería a cuántos necesitabas según el proyecto. No, ¿cuántos backups del master? Mínimo 3 yo tendría, sí. Mínimo 3. O sea, 3 copias, sí. Que son 2 según la regla de... Entonces, pues, como te dije, el que se quede con él, pues, el que entienda, no sé, el que se decida. Usualmente, de hecho, es muy buena práctica que las copias no estén en el mismo lugar.
Ahora, eso... Sí, esa más o era menos la segunda contestándote. pregunta, las Sí. condiciones, o sea, unas condiciones de temperatura de un cuarto o, sí. o en una gaveta. El LTO, a mí me gusta guardar los LTO como son nuestros masters, ¿verdad? Yo tengo una cajita fuerte de esas que venden en plaza a prueba de fuego y guardo mis LTO ahí cuando me acuerdo. Pero ahí van. Y sí, un backup no es backup si está en el mismo lugar. ¿Entiendes? Dile, mira, fulano, quédate tú con esta copia, tú con esta, y así. Porque si está en el mismo lugar, se quema el sitio y ya no hay backup, ya no hay nada. Ujú. O sea, la caja fuerte está en un lugar, porque con la humedad que hay en Puerto Rico, cuando ella pregunta de las condiciones, o sea, aire acondicionado. Sí, aire acondicionado, poca humedad. Ok, específicamente las cosas te lo dice en la cajita del LTO, pero sí, lo normal es pues, las condiciones normales de la casa de uno. Digo, bueno, yo espero que aquí nadie viva en un sauna ni nada, pero sí, condiciones normales de temperatura de su ambiente. Yo lo pongo en la caja fuerte porque contra es mi trabajo de hace años, ¿entiendes? Y porque es a prueba de fuego. ¿Alguna otra? Pues bueno, en conclusión, que en verdad pues, es un poco repetitivo, pero tomar los deliverables desde el principio en cuenta permite una planificación efectiva del proyecto en términos de recursos, equipos y hasta de presupuesto. Además, permite que el equipo de postproducción se prepare adecuadamente y organice un workflow coherente para las necesidades del proyecto. En términos creativos, ayuda a mantener una coherencia del lenguaje visual de la pieza durante todas las etapas. Es decir, si uno tiene claro a dónde va a terminar, por ejemplo, si vas a entregar tal sistema de streaming y te exigen que tu aspect ratio sea ese, ya tú sabes que tú tienes que pensar tu composición y tus cosas, o sea, en términos creativos, basado en eso, en lo final. Considerar siempre los deliverables garantiza que el contenido cumpla con los estándares ya mencioné establecidos y pueda distribuirse sin problemas en plataformas de cine, streaming, televisión, medios físicos como DVD y Blu-ray. Y vuelvo a mencionar, mientras mejor sea la calidad, mientras más resolución tenga, más probabilidades hay de que tu producto pueda distribuirse, tenga más posibilidades de distribución. Y hasta aquí, muchas gracias. Quería agradecer, que no lo dije al principio, quería agradecer a Doc por la invitación a compartir información aquí de un tema que me gusta mucho. Y gracias, Marel, Margarita y a todos los dados. Y yo le quiero dar las gracias a Sugen por este magnífico taller que nos has dado. Y también le tenemos que dar las gracias primero al Instituto de Cultura Puertorriqueña, porque aquí estamos, a la Fundación Flamboyant, a la Fundación de las Humanidades y a Color Congress, que son los que han hecho todo este taller de Ad Hoc Lab posible. Así que gracias, Sugen. Gracias. Vamos.